Nuestro manga comienza con una conversación de la prota Beatriz. A ella su tía le estaba diciendo que saludara, que fuera cortés con las personas a su alrededor, en especial con el príncipe, y que debía doblar bien las rodillas, pero nuestra prota tiene una singularidad muy especial, ella es una cambiaformas de ardilla. En este instante, está pasando por un momento difícil, ella no entiende lo que está pasando, pero se da cuenta de algo, ha regresado al pasado, lo que recuerda de su vida, es que ella estaba tirada en el suelo. Su vista se nubló como si presagiara una muerte próxima, hasta que finalmente sus ojos se cerraron por completo, y se sumergió en la oscuridad total. Ella pensó que todo había terminado, pero ahora regresó al pasado. Es una niña con conocimientos del futuro. Se encontraba en ese momento frente a Areter, un príncipe que ella ya conocía, por su vida antigua. El destino la llevó a cuando era niña de nuevo, pero ella aún no puede creer lo que está pasando. La persona que estaba frente a ella en este preciso momento, es la misma que ella vio cuando estaba muriendo. Prácticamente quiere decir que él fue el que la mató, es por ello que ahora se sorprende al verlo, es la persona que menos hubiese querido encontrarse de nuevo, pero le tocó. Este príncipe era amigo de la prota desde la infancia, por lo tanto al regresarla al pasado, se vuelve a encontrar con él, y otra persona que también estaba allí, era la tía de la prota, ella fue la que le dijo que no fuera descortés, que debía arrodillarse frente a su alteza. Este día, fue el primer día que conoció a Areter, ahora la prota se está dando cuenta que ella volvió al pasado. No había caído en cuenta por completo, hasta que ve a esos dos personajes. Areter saluda a la prota, pero de una vez menciona que ella parece incómoda con su presencia. Estas eran las mismas palabras, que ya la prota había escuchado antes. Bueno, la cosa es que ese príncipe tiene la sangre noble de la serpiente blanca, mientras que ella era una cambiaformas de ardilla, o sea tenía genes de ardilla. Allí le estaba diciendo que no le importaba que ella fuera una pequeña bestia ardilla, porque él piensa verla como una amiga. Aquella vez cuando Areter le dijo a ella que no le importaba que ella fuera una bestia mitad ardilla, ella se lo creyó. Lo que no sabía era lo que él tenía planeado hacer, pues justo antes de que su sueño se hiciera realidad, ese hombre clavó su venenoso colmillo en su cuello, pues recuerden que él es la serpiente blanca. Y es que aquí en carajo se le ocurre confiar en alguien que es de sangre de culebra. Por más amigo que seas siempre te van a traicionar, pero me adentraré a contarles detalladamente cómo fue la vida de la prota, antes de convertirse en una niña de nuevo. Beatriz nos cuenta que ella desde muy pequeña siempre estuvo sola, se la pasaba sumergida en la lectura, le gustaban las historias donde los personajes terminaban felices para siempre, para ella sus únicos amigos eran los libros. Hasta que conoció a ese niño, Areter se convirtió en su compañero, ella le contaba todos los problemas familiares que tenía con su tía, porque esa piba la trataba re mal. La baluda llamada Pierina era la tía de la prota, mientras la prota se la pasaba en su habitación leyendo, ella la obligaba a ir a sitios que ella no quería. Lo que pasa es que esta vez ella está un poco confundida, porque su tía siempre va a reuniones de la alta sociedad sola, solo se lleva la prota cuando van al mercado a hacer cosas pesadas. Pierina ya tenía un plan para sacarle provecho a su sobrina, y eso era hacer un compromiso político con la familia de los nobles, para que Beatriz la sacara a ella de pobre. Su tía la maltrataba demasiado, le decía que ella debía ser una niña educada, que no debía alzar la voz nunca. La cuestión es que la prota ya sabe cómo son las cosas en este mundo donde ella está, en este preciso instante, siente como si fuese a encontrarse con un monstruo, aunque para ese momento en el pasado ella no sabía que se iba a encontrar con un príncipe hermoso. Pierina le explicaba que los matrimonios arreglados eran muy comunes, incluso la mamá de la prota lo hizo, por eso le da palabras de aliento diciéndole que si la progenitora lo hizo, ella también lo hará. Y allí estaban en el palacio del príncipe Areter, todos pedían que doblaran las rodillas para recibirlo, porque él es de sangre de la noble serpiente blanca, por eso es que él era tan egocéntrico, sabía que era el único que tenía sangre de la serpiente blanca. Bueno, allí estaban haciendo las presentaciones formales, ambos estaban encontrando y tenían una conexión en común, ella era la primera niña que él veía de su misma edad. Para el príncipe esto era una singularidad, lo que significa que son aquellos que han nacido con descendencia de la vida. La prota le dice que ella no tiene esa singularidad, pues nació siendo mitad ardilla, a lo que él le dice que no le importa eso, porque a él le parece que ella es muy bonita, para una niña como ella, que se la vivía encerrada y maltratada por su tía. Recibir palabras de halago era muy conmovedor. Ese príncipe le estaba indicando que él estaba de su lado, fue así como en el pasado ese niño se convirtió en su único amigo, además era el príncipe con el que ella estaba comprometida. Él en principio demostró ser un buen amigo, pero después del compromiso, todo el mundo de la prota se hizo pequeño. Pierina le dijo a la niña aquella vez, cuando eso sucedió por primera vez, que la iba a trasladar a una habitación separada para educarla. Lo que la prota no sabía es que la educación que le mencionaba su tía Pierina no era como una verdadera clase,
pues ella no le invertía ni un solo centavo a su sobrina en libros educativos, porque la veía como un problema. Esa baluda vieja controlaba la vida de la prota por completo, y a eso le llamaba clases de la novia, pero en vez de enseñarle cosas productivas, o mejor dicho cosas educativas, lo único que le estaban dando era clases de etiqueta, cómo vestirse, cómo actuar como una buena esposa, entretenimientos asombrosos, y alimentos con mucho sabor. Aparte le enseñaron a identificar todo tipo de lujos, aunque no estuvo del todo mal. Ella en realidad lo que quería era ver libros y cosas para aprender, pero allí solo habían cosas desactualizadas. Luego de eso, gracias a la bendición de la Santa Sede, la prota podía convertirse en una ardilla, y de vez en cuando podía adentrarse al jardín, pero lo más importante, es que ella siempre tenía a su amigo a su lado. La prota tenía un sueño, se lo comentó a su amigo, ella quería ser una gran comerciante, para viajar por todo el continente en un futuro. Siempre leía un libro sobre cómo son las características de los comerciantes, y los procesos legales para ser parte del comercio, por eso es que consideraba que tenía las cualidades de un comerciante. En especial había algo que había dicho el autor de ese libro que era su favorito. Eso era, que un comerciante no debe conocer la vergüenza de no tener dinero. Esta frase le recordaba a su tía, debido a que ella siempre recalcaba, que ella había sido abandonada porque sentían vergüenza de que alguien más la viera, por sus características de ardilla. La tía decía que ella era una vergüenza, por eso nadie la quería. La prota asimilaba la palabra vergüenza con la frase que estaba en el libro, de ese modo decía que ella era perfecta para ser comerciante. Ese fue su sueño, se sentía fascinada por ser en el futuro una gran comerciante, pero a veces los sueños no se pueden cumplir, debido a que ella no se percató de que vivía confinada, siempre tuvo la ilusión de poder visitar un lugar muy lejano, quería encontrar el nuevo continente que vio en el libro. Su sueño se interponía con lo que estaba destinada a hacer, ya que su tía la había vendido para un compromiso. Su ilusión era renunciar al puesto de reina, para poder dedicarse a ser comerciante, y no solo ella pensaba así, sino que también Gretel, él al escucharla hablar tan apasionada por sus sueños, estaba aconsejándola para que siguiera su corazón, de tal forma le dijo que lo mejor era que renunciara a ese matrimonio. Sin embargo, estaba destinada a esto. Gretel le insistía que él tampoco quería ese matrimonio, por eso la apoyaba. La prota en ese momento estaba muy agradecida con él, hasta llegó a pensar que él se iba a molestar, pero no, lo que pasa es que ese niño le dijo que él estaba dispuesto a apoyar el sueño de su amiga. Ella estaba totalmente agradecida por la empatía que él le demostraba, se sentía feliz de que él fuera su único amigo, le hizo saber que él era con el único que ella contaba. Entonces los planes de Beatriz, era dejar la mansión para poder cumplir su sueño y convertirse en comerciante. Gretel le decía que realmente él quería que ella cumpliera su sueño, si eso era lo que ella quería él le prometía que iba a ayudarla, o sea él se estaba poniendo la orden, para crear un plan juntos. Gretel le dijo que ella solo debía esperar un poco más. A la prota se le hacía un poco confuso que él quisiera ayudarla, y es que el pibe era bueno actuando, porque hasta se le arrodilló, para pedirle que lo dejara ayudarla. Ella sintió en ese momento, que por primera vez tenía un aliado, sin saber lo que en el fondo le esperaba. Una de las preguntas que ellos se planteaban, era de dónde iban a sacar los gastos del viaje. Además tenían que idear un plan perfecto para evadir la seguridad de la mansión. Ellos debían pensar en todo. Una vez que todo estuviese listo, ellos iban a poner ese plan en marcha. Como el príncipe era el aliado, por supuesto que iba a saber cada detalle. Así que le preguntó Wo cuándo planeaba irse. La prota le explicó, que primero necesitaba que él se convirtiera en un adulto, para así poder esconderse en un lugar llamado Sinu. Esto quiere decir que ellos tendrían que esperar primero celebrar la ceremonia de mayoría de edad. Bueno, transcurrieron 8 años, y este era el día antes de la ceremonia de la mayoría de edad de Beatriz. Su supuesto amigo fiel estaba a su lado, esperando para ayudarla a ejecutar el plan. Como muestra de agradecimiento, ella se le acercó para darle un gran abrazo. Al final esto es algo normal entre amigos, jamás se imaginó que lo peor estaba por suceder. Su queridísimo amigo estaba sacando el instinto de la serpiente blanca. Vio que el cuello de la prota era demasiado jugoso, y procedió a clavar sus colmillos allí. La prota no podía creer que él la mordió, justo cuando ella estaba a punto de irse a cumplir sus sueños. Su sangre comenzó a derramarse rápidamente, por lo que su cuerpo comenzó a decaer, el veneno empezó a recorrer todo su torrente sanguíneo. Allí fue cuando ella cayó al suelo delirando, viendo como todo su mundo caía encima de ella. Lo peor de todo era la traición tan grande que ese pibe le había hecho, no solo por morderla, sino que todo esto era un plan de la mano con Pierina. Ella en medio de su dolor, estaba preguntándose por qué ellos dos estaban juntos, a pesar de que Beatriz pedía ayuda. Nadie le iba a brindar socorro. Pero un punto bastante importante, es que él cuando ella estaba a punto de morir le agarró la mano, y allí había un punto negro en su muñeca. Él estaba sacando el poder más preciado que ella tenía, le quitó su insignia.
lo que la caracterizaba como mitad ardilla. La prota solo lo maldice, viendo lo traidor que él es, mientras que en su cabeza pasan todos los recuerdos, donde él le dijo que siempre estaría a su lado para ayudarla. Beatriz jamás se imaginó morir de esa forma tan absurda. Era demasiado trágico haber sido envenenada por su amigo la serpiente blanca. La piba solo quería salir de allí, para cumplir su sueño, pero todo quedó arruinado. Además, hasta en el último instante en el que la prota respiró, ese pibe sonrió con mucha satisfacción. Ahora en el momento presente, donde la prota es de nuevo una niña, se encuentra justo frente a ese traidor. Ambos vuelven a tener 8 años, ella no puede contener la rabia, por lo tanto le dice a él que se vaya mismísima verga. Ese pequeño no entendía lo que estaba sucediendo. Pierina estaba que se arrancaba los pelos, pues su sobrina había sido muy descortés. Esto le arruinaba los planes de comprometerla con el príncipe. Para reprenderla delante de todos, comenzó a gritarle a la prota, diciéndole que le pidiera disculpas a su alteza, pero ella solo puede ver el veneno que él trae en su boca, por eso quiere alejarse de él por completo, no quiere volver a repetir la misma historia. Ella estaba jurando que iba a arrancarle esos benditos colmillos, por lo tanto no dudó en írsele encima para agarrarlo a golpes. La tía de la prota le ordenó a los guardias retener a la piba. Ella iba a reprenderla porque lo que había hecho era inaceptable. Pierina le dijo que por ser una mocosa inmadura, no se había dado cuenta de la diferencia que existen entre ambos, entonces le dijo que ella estaba castigada. La prota hizo uso de su poder, se convirtió en ardilla, y así pudo zafarse de los guardias de seguridad. Comenzó a correr de árbol en árbol, y Pierina daba gritos como loca por todo el lugar, le pedía a los guardias que la atraparan. Lo más raro de todo es que los guardias de seguridad no estaban intentando atraparla. Pierina estaba súper frustrada por eso. Beatriz quiere dejar atrás todo lo que le ate a estos dos personajes, tiene en mente seguir adelante, no piensa mirar atrás de nuevo, está dispuesta a correr para llegar muy lejos. En ese momento estaba viendo que un carruaje estaba saliendo del palacio. Aunque Beatriz se encontraba muy triste y adolorida por todo lo que ya sabe que va a pasar, se monta encima de ese carruaje para salir de allí, para tratar de cambiar el desarrollo de su vida. Ese lugar es el norte de Islam, es el lugar donde ella nació, y también donde ella murió, por eso quiere alejarse a como del lugar de allí, quiere regresar al lugar donde ella se sentía segura, así que si quiere vivir debe dejar todo atrás, por eso le dice adiós a esas tierras. Pierina estaba muy molesta, decía que esa era una niña malagradecida, gritaba por todas partes para conseguirla, sabía que la waifu era su boleto de entrada al palacio del príncipe, sin ella sus planes se arruinarían. Acá el pibe se da cuenta de que en medio de la pelea, la niña logró sacarle un colmillo. Para este momento él no era tan malo, porque apenas era un niño, pero al ver la sangre en el colmillo, se siente un poco asustado y a la vez abrumado. La tía de la prota estaba diciendo que cuando atrapara a la niña, iba a educarla correctamente, porque ese acto que hizo era muy reprochable. Letter la interrumpió en medio del berrinche que tenía, para decirle que necesitaba que le presentara a la sobrina. La baluda se disculpa por todo lo sucedido diciéndole que fue un encuentro inesperado. Le dice que no sabe por qué ella se volvió loca de repente, hasta los momentos no tenía cómo explicarle lo sucedido. Lo que hizo fue arrodillarse para pedir perdón, y además le pedía al niño no decirle a su padre, pues esto arruinaría los planes de ella. Pero Letter le dice que ella intentó engañarlo. Pierina le explica que ella es completamente leal a la alteza, por lo tanto le pedía una oportunidad para arreglar lo sucedido. El pibe le informó que iba a hablar con su padre para decirle que la niña se escapó de casa porque se sentía muy asustada, o sea era una niña tímida. Pierina estaba de acuerdo en seguirle la corriente, y así quedaron. Ella se comprometió en traer de nuevo a la waifu. De lograrlo le dijo que si era necesario le daría permiso para usar el orbe de cristal real. Por otro lado, la prota en modo ardilla, llegó a una finca del norte de Islam. Ella no sabía dónde estaba, simplemente llegó allí a ciegas con la información que obtuvo en el vagón de donde iba, pues recuerden que ella se lanzó al carruaje, sin saber a dónde iba, porque ella no quería quedarse donde estaba su tía y ese pibe traidor. La prota en ese momento cae en cuenta de que en el palacio ella conoció dos príncipes. El primer príncipe, que era muy amable con ella, sabía que era un pibe bueno, y el segundo príncipe, que era Areter, el villano de la historia. Entonces ella piensa que si estuviera vivo, porque ajá, el primer príncipe murió en la guerra, este pibe apuñalaría la debilidad de Areter. Beatriz no recordaba que ellas estaban de nuevo en el pasado, por eso cae en cuenta de que ahora tiene 8 años, lo que indica que el primer príncipe está vivo. La piba está un poco triste porque no sabe de qué forma ahora va a conocer al primer príncipe, considerando que las circunstancias cambiaron y que ella se alejó. Además, ella recuerda que el primer príncipe, desde que era niño, estaba en campos de batalla y en países extranjeros. No sabe cómo encontrarse con él, incluso en este momento ella no sabe dónde puede estar ese pibe. Dejando a un lado eso,
y ella comienza a pensar en cómo va a sobrevivir, porque en el sitio donde está todo es súper caro, además tiene un cuerpo joven, y la capacidad de transformarse en ardilla constantemente es peligrosa, por eso le da vueltas a la cabeza a ver cómo hacer para sobrevivir. Mientras estaba pensativa, ve que dos pibes están hablando, ellos mencionaban algo sobre el león dorado, que se encontraba bajo el mando del ducado de Aislam, también mencionaba la noticia de que el ejército del reino derrotó al ejército del Sacro Imperio en la primera batalla. Considerando el contexto de esta noticia, donde se habla de que finalmente pronto la gran guerra llegue a su fin, le llama la atención porque el momento del fin de la guerra es algo muy importante en la historia. Ella recuerda que hace 10 años todos esperaban que la gran guerra terminara, pero ocurre un evento que se convierte en el punto de partida de una retirada inesperada. Y eso era la justicia del León Dorado, lo que quedará registrado como el primer retiro. La prota sabe que la solución a ese problema no se presentó sino hasta 10 años después. Lo bueno es que ahora la piba tiene conocimientos del futuro. Esto quiere decir que un país con 10 años de conocimiento futuro puede resolver muchos asuntos. Por ello la prota debe encontrar al dueño de una familia en la que ella nunca ha estado a pesar de ser una princesa, un padre al que nunca ella ha llamado como tal, pues la prota recuerda que su padre jamás se acercó a ella en su infancia, sino que llegó cuando casi iba a cumplir 18. Durante años ella le estuvo enviando cartas, pero nunca hubo respuestas de su parte. En aquel momento, antes de la ceremonia de la mayoría de edad, ella recibió una carta en la que se le preguntaba si podía visitar el castillo del duque solo una vez, pero al final nada se concretó, por eso la prota no es más que una niña abandonada. Uno de los contenidos de las cartas era, que la prota le pedía que hasta llegar a la edad adulta, la dejara quedar en la mansión. Después de la señora murió de mayoría de edad ella iba a entrar en la cima de sus sueños, porque ella era capaz de construir esa cima. Así que hizo un trato con su padre por cartas, a lo que quizás ella interpretó que iba a tener éxito. El punto de todo esto, es que ella necesita encontrar el ducado de su padre, para negociar un acuerdo y cambiar su destino. Bueno, la prota finalmente encontró un castillo, y los guardias de seguridad se dieron cuenta de que había una ardilla merodeando la zona, pero como era tan rápida pudo entrar sin ningún problema. Lo que pasa es que ella no escuchó bien lo que decían los guardias cuando gritaban, la seguían no para echarla del castillo, sino para protegerla. La waifu estaba demasiado confundida, porque no entendía por qué la llamaban a ella. Se supone que allí nadie la conoce, pero un guardia le explicó que ella no debía estar viajando sin un acompañante, porque ella era una niña importante. La prota no entiende cómo ese pibe la conoce, sin embargo no se pueden comunicar porque él no entiende el idioma de las ardillas. Ese guardia la agarró, le dijo que la iba a llevar adentro ahora mismo. Las criadas al verla comenzaron a gritar de emoción, todos decían ella es realmente una niña. Se sentían encantadas con su presencia. De pronto una piba salió a ver qué era el alboroto. Ella era la jefa de las mayordomos llamada Joana. Al ver a la ardilla, se tapó la boca de alegría, diciendo que la ardilla era la hija del gran Aislan, aunque lo raro es que algunos le decían niña león, pero la prota sabe que ella no es un león sino una ardilla. Joana estaba preocupada, porque la ardilla estaba muy flaca, ella se echaba toda la culpa, diciendo que la iba a cuidar mejor. Iba a poner a disposición toda clase de dulces y comidas para la waifu, pero ya la waifu volvió a su cuerpo de niña, no se podía quedar mucho tiempo como ardilla, estaba feliz de poder alimentarse bien. Hay algo que le llama bastante la atención, y eso es que la gente allí es demasiado agradable, le sirvieron deliciosa comida y le colocaron una ropa bonita. Aunque la prota duda de tanta nobleza, diciendo que no existe tal cosa como una bondad sin causa en el mundo, o sea ella desconfía de todos, por lo que le ocurrió en el pasado, donde ese pibe se mostraba ser bondadoso con ella, y terminó mordiéndola en el cuello. Por eso no cree que exista alguien con un corazón puro, pues en el fondo siempre ocultan una oscura razón. Definitivamente, ella piensa que todo en la vida es un trato de dar y recibir. Joana le dijo que ella podía sentirse libre de hablar cuando quisiera, pues la prota tenía miedo de mencionar alguna palabra. Joana le dijo el nombre, y que estaba a disposición para ayudarle en lo que fuera. La prota le explicó que ella quería hacer un trato. Joana interpretó esto como que la prota quería hablar con el señor, o sea con el padre de la prota. La mayordoma la mira porque piensa que ella es una niña que se siente sola. Joana le dice que aunque el señor envió muchas cartas y dinero para su resguardo, tales cosas materiales por sí sola no serían suficientes. Joana le explica que su padre está lejos, porque está batallando contra los malos, pero que él sabe que ella lo extraña, por eso volverá tan pronto como acabe con los enemigos. Por ese motivo ella le sugiere que hasta entonces la niña debe ser valiente y esperarlo. Beatriz le hace una pregunta, ella quiere saber que quién queda al mando del palacio, cuando su padre está de viaje. La prota necesita resolver todo esto rápido, antes de que ocurra el evento del primer retiro,
Beatriz le explica que quiere hablar con la persona a cargo en nombre del maestro. Cabe resaltar que al padre de la waifu le dicen maestro. Johanna le dice que cuando el maestro está batallando, el ama de llaves es la encargada de los asuntos urgentes, pero hay más gente a cargo. Su conversación fue interrumpida, debido a que la puerta principal se abrió. Allí estaba llegando un pibe, llamado Carlos de 15 años de edad. Él se le acercó a la prota para saludarla, como si ya la conociera de antes. Ese pibe se le acercó y le dijo: «Hola ardilla, sé que eres una fugitiva». La prota estaba sorprendida al escuchar todo esto, aunque pensaba que él lo estaba diciendo en juego, cuando en realidad ella sí está huyendo, pero para sobrevivir. Johanna trataba de alejar a Carlos de la prota, porque él estaba lleno de sangre, y no querían asustar a la pequeña. La prota comenzó a mirar a ese pibe, para recordar quién es. De inmediato se da cuenta que es Carlos, un genio espadachín, que ha estado caminando por el campo de batalla desde que tenía 10 años. Sus manos son inquebrantables con la espada, debido a que su cabello fue empapado de sangre, fue teñido de rojo dejando irreconocible su color original. Su apodo es la Muerte Roja. Ahora ella cae en cuenta de que ese pibe es su hermano. Él se le acerca para hablar con ella, porque él con tan solo mirarla a los ojos puede conectar con el alma de la prota, dándose cuenta de que ella ha sufrido demasiado, por una traición en el pasado. Así que al igual que a él, le cuesta confiar en las personas, pero él trata de hacer chistes para acercarse a ella, así que le dice a ella que algo le huele mal, pero la prota aún no capta lo que le está diciendo, solo ve sus ojos dorados y se da cuenta que él intimida a la gente con solo mirarlo. Es una especie de ojos de bestia, pero ahora siente que él es diferente a lo que siempre había oído. No sabe si es que está abrumada o qué, pero no cree que él intimide a la gente. Al contrario, siente que sus ojos son acogedores y cálidos, que a través de ellos pueden llegar al alma de la persona, como si se estuviera llenando un recipiente vacío. Aunque la prota siente que a él no le agrada tener una hermanita menor, pero él en realidad la mira y ve que ella no está asustada. Esto se le hace extraño porque él suele intimidar a la gente. Entonces le pregunta que si no está asustada de él. La prota le responde que no. Carlos se acercó, le dijo que se mantuviese inmóvil y procedió a abrazarla. Ella estaba feliz y a la vez confundida por ese abrazo. Para ella es muy extraño recibir un abrazo de un ser querido, o mejor dicho de alguien que sea familia de ella, por eso no sabe cómo actuar ni qué decir. Incluso le pregunta que si ella está muerta, porque está paralizada como si fuese una muñeca de trapo. Johanna lo regaña, diciéndole que él no debe hablar de esa forma delante de la niña. Como les dije, la prota no está muy acostumbrada a recibir afecto, por lo tanto piensa que él debe alejarse un poco de ella. La mayordoma no entiende lo que le pasa a la prota, pues ella está ensimismada, porque ese afecto de cariño la ha confundido un poco. Ella le pidió a Carlos que no se le acercara mucho a la niña y que tuviese cuidado de no lastimarla, debido a que todavía estaba pequeña y no entendía muchas cosas. Además de eso, Johanna le pide que no la llame de forma despectiva, o sea, porque él trata a su hermana diciéndole ardilla, pero él no ve otra forma de llamarla, porque según él, la piba no tiene nombre. Al escuchar eso, la prota se siente muy frustrada. Ella recuerda en el pasado cuando vivió algo parecido. Ella estaba en un cuarto para esconderse, y escuchaba que las empleadas iban pasando y conversaban. De esa forma recuerda que ella no tuvo un nombre hasta que cumplió 10 años, siempre fue llamada Mitad. Las empleadas no entendían por qué la llamaban Mitad, pues ella venía de una familia de nobles, no era para que la trataran de esa forma. Su tía era la principal enemiga, el cual la humillaba diciéndole así. También las empleadas le decían ojos negros, o sea, la prota pasó por toda clase de situaciones. Es obvio que ahora esté traumada por todo lo sucedido. Tuvo que pasar por el perdón de un dragón, el asunto de la serpiente, y también por los ojos del león. Lo más loco de todo, es que los ojos de las bestias conocidas por el reino eran dorados. Mientras más pura era la sangre de la bestia, más dorado eran sus ojos, lo que hacía que ocasionara miedo. En particular, todos los miembros de la familia Aislam eran famosos por sus ojos dorados. Sabiendo eso, nos damos cuenta que por eso nuestra prota era rechazada por algunas personas. Debido a que ella tenía los ojos negros, hasta las empleadas se burlaban de ella por eso. No tener nombre la hace sentir muy mal, pero de inmediato apela a sus ojos negros para recordar algo. Resulta que antes de la regresión, al momento de llegar a los 10 años, recuerda que recibió una última carta de su padre. Recuerda el contenido de esa carta y se paró delante de Johanna y de Carlos, para decirle que ya basta de que le digan que no tiene nombre, porque la waifu sabe perfectamente que se llama Beatriz. Ambos quedaron locos con esa respuesta de la prota, ya que ni siquiera ellos sabían que ella se llamaba Beatriz. Qué loco todo esto. A ella no le importa cómo fue que se enteró que se llamaba Beatriz. Sin embargo, recuerda perfectamente que a los 10 años la nombraron con ese nombre a través de una carta. Aunque la prota en el pasado pensaba que esto no era significativo, Johanna le dice que su es nombre muy importante, pues Beatriz significa bendición.
De ese modo la mayordoma le dijo a la prota que ese era un muy buen nombre para este momento, le preguntó que si ella se lo había puesto ella misma, porque le parecía una niña muy inteligente. Beatriz le respondió que no, que ella había recibido ese nombre. El hermano de la prota estaba un poco confundido con la cuestión del nombre de la niña, pero le sigue colocando apodos, cosa que a ella le molesta demasiado. Incluso le llegó a decir que si se llamaba Beatriz, debía colocarle un apellido de acuerdo a lo que él se imaginaba con ese nombre. Por eso le dijo que la ardilla se parecía al pelo de la cola de un león, así que la llamó Beatriz la cola. La prota estaba molesta por eso, debido a que le parecía algo bastante extraño. Carlos le decía que él tenía las dudas sobre si ella realmente era una ardilla, pero viéndole bien las mejillas, puede colocarle un apodo más llamativo. Le dijo que ella era Beatriz la ardilla fugitiva que tiene el tamaño de una cola. Aún ella no comprende por qué él sigue diciéndole fugitiva, pero la mayordoma interviene al ver que la niña está haciendo berrinches por lo que le dice su hermano. Joana le explica, que quizás él no es malo, pero que como están en diferentes edades, comprenderse es algo muy difícil, a lo que él le parece broma. Quizás para ella que es una niña sensible, le parezca una ofensa. La prota comienza a hablar con Joana de nuevo, porque ella necesita hablar con el que esté a cargo de ese lugar antes de que ocurra la primera retirada. Ella le sigue diciendo que el maestro está ausente, pero el encargado en su lugar era el vicegobernador. Mientras Joana iba a buscar a ese otro personaje, dejó a Carlos y a la niña juntos, y le pidió que por favor se divirtiera mientras tanto. En el fondo Beatriz tiene miedo de quedarse junto a ese pibe. Bien les he dicho que ella no confía en nadie. Por otro lado, la mayordoma iba analizando la cuestión del nombre de la prota. Además, ella sabe que ese es un nombre que no corresponde al destino de la niña. También analiza un poco de la fisionomía propia de la waifu. Entonces otorgarle un nombre antes de tiempo puede ser perjudicial, un siniestro total, ya que la prota es mitad ardilla mitad humana, y para estos casos, era necesario observar al niño por un par de años. De ese modo, se le daba el nombre más adecuado según cómo se iba desarrollando. En particular, cuanto más amados eran los niños, el periodo para pensar el nombre era más largo, debido a que no le podían colocar un nombre a la deriva. Joana igual piensa que era muy malo que la joven señorita no pudiera elegir un nombre hasta los 8 años. Carlos, quien se encontraba aún con la prota, le estaba diciendo que como la veía como una ardilla, de tan poca edad, en lugar de su nombre, siempre la iba a llamar niña. Para la prota esto era muy incómodo, así que quería cuanto antes que volviera Johanna. Ambos no compaginaban, porque ese pibe era mayor y la prota aún una pequeña. Él no sabe que ella en el fondo tiene una mentalidad de una niña más grande, porque viene del futuro. Carlos también estaba recordando el momento en que la prota entró al castillo, donde ella estaba en cuerpo de ardilla. Se siente un poco molesto porque él fue el único que no pudo verla, así que la comienza a mirar fijamente de nuevo, intimidándola. Se le acercó y le dijo que él quería que ella se convirtiera en ardilla, pero ella no entendía la razón por la que él quería eso, así que fue directo y se lo preguntó, pues la piba pensaba que él quería agarrarla como ardilla y lanzarla largo a largo. En eso la waifu guardó un silencio enorme. Los demonios de su pasado la seguían atormentando, mientras que Carlos le pedía que por favor no huyera de él. Él también tiene un montón de traumas, porque cuando era pequeño, por sus ojos dorados, los seres a su alrededor sentían que él era una amenaza y huían de él. Ni siquiera un conejo podía acercársele, pero él en realidad solo quería que esas criaturas se acercaran a él para agarrarlos porque tenía curiosidad, en especial con los conejos por sus lindas orejas, pero nunca fue posible porque todos huían de él. En el fondo la prota siente un poco de rencor contra su hermano, aunque es algo involuntario, debido a que él siempre ha sido el orgullo de la familia. Le han transmitido todo el amor posible, mientras que a ella la ven como algo insignificante. Aunque no sabemos bien el trasfondo de todo esto, puede que la prota esté equivocada. Pero ya que estaba allí con su hermano, le iba a dar un voto de confianza, se iba a convertir en ardilla para que él la pudiese agarrar, y así demostrarle que no todas las criaturas huyen de él. Allí llegó un guardia de seguridad, quien estaba presenciando la escena. Carlos le está diciendo a su hermana que ambos se parecían, pero el guardia de seguridad guardaba silencio porque no podía llevarle la contraria al hijo predilecto de esa familia. En el fondo sabían que ella era una linda criatura por ser una ardilla, mientras que él transmitía miedo. Entre ambos hermanos hubo una conexión, porque fue el primer momento que Carlos sintió una criatura, sin que saliera huyendo. Él sacó comida para ardillas, cosa que la prota no le parecía relevante, pero para no ser desagradecida aceptó el gesto. Cuéntenme qué tal les pareció la historia de esta ardilla, dale like, déjame tus comentarios, y comparte en Facebook. Que Dios los bendiga.